Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy les estaré explicando sobre lo que fue la primera intervención norteamericana en la República Dominicana. Estaremos viendo algunos aspectos como antecedentes, causas y consecuencias de las mismas, para así tener un concepto alto de lo que fue este suceso. Comencemos. La ocupación estadounidense a la República Dominicana inició un 13 de mayo de 1916, cuando el contraalmirante de los Estados Unidos, William Carpenton, obligó al secretario de Guerra de la República Dominicana a salir de la isla, bajo la amenaza de que bombardearía la ciudad de no hacerlo. ¿Cuál sería la razón por la que Estados Unidos querría intervenir en la República Dominicana? Las respuestas a esto se dan en los antecedentes. En los gobiernos anteriores de la República Dominicana, luego de la Guerra de la Restauración, cuando inició la Segunda República, muchos de los presidentes fueron irresponsables con el manejo de la economía de la República Dominicana, lo cual provocó que el país cayera en una crisis económica. Un ejemplo podemos verlos durante el gobierno de Ulises Erox, cuando tomó grandes préstamos a bancos franceses y americanos, incluso cuando los precios del azúcar no estaban muy bien. Entonces, tras la muerte de Lilis, había dejado completamente arruinado y endeudado el Estado dominicano, y los ingresos de la República Dominicana estaban en manos de una compañía extranjera llamada La Improvement. Más adelante, durante el gobierno de Cáceres, este decidió hacer un convenio con los Estados Unidos, más bien llamado Plan de Ajuste, cuyo objetivo era rebajar las deudas a menos de 20 millones. En marzo de 1906 comenzaron las negociaciones en este sentido. Luego de la creación de este plan de ajuste entre Estados Unidos y la República Dominicana durante el gobierno de Cáceres, se creó el 3 de mayo de 1907 una convención llamada Dominico-Americano, el cual era más exigente en este caso en cuanto a la responsabilidad de la República Dominicana de administrar su economía. En virtud de este convenio, la República Dominicana se comprometió a entregar el control y administración de las aduanas al gobierno de los Estados Unidos, hasta tanto que el país pagara las deudas a los acreedores de los estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Que la República Dominicana confió su economía, o más bien los ingresos que tenía la República Dominicana, a un país extranjero, Estados Unidos, para que éste administrara y controlara los ingresos de las aduanas. Entre las características de este convenio se encontraba que un 50% de los ingresos iban a ser dedicados al Banco de Nueva York, un 5% iban a los empleados de la receptoría y el 45% restante iba a ser entregado al gobierno dominicano para gastos administrativos. ¿Cuál fue la causa para que los Estados Unidos intervinieran en la República Dominicana? El convenio dominico-americano prometía al gobierno de los Estados Unidos tener un control de la vida financiera de la República Dominicana y el derecho a intervenir en los asuntos políticos dominicanos cuando entendieran que el funcionamiento de la Receptoría General de las Aduanas y el cobro de sus intereses estuvieran en peligro. Esta fue la causa por la cual los Estados Unidos intervinieron en la República Dominicana el 13 de mayo de 1916. Luego de que los Estados Unidos intervino en la República Dominicana, se desataron movimientos de protestas por parte de dominicanos que consideraban que este hecho era antipatriótico. Pero dos negociadores dominicanos, uno llamado Emiliano Tejera y otro Federico Velázquez, sostuvieron que era la única solución posible ante las continuas demandas de los acreedores europeos y frente a las insistencias de Estados Unidos para que el gobierno dominicano pusiera en orden sus finanzas. Estados Unidos se comprometió a pagar con los ingresos de los acreedores externos e internos. Otra cosa era que el convenio dominico-americano obligaba al gobierno dominicano a no modificar su tarifa aduanera ni a aumentar su deuda pública sin el consentimiento previo del presidente de los Estados Unidos, lo cual
llevaba una responsabilidad mayor de la República Dominicana y compromiso con los Estados Unidos. De alguna manera u otra, la soberanía dominicana se veía afectada o más bien estaba débil. Dentro de las consecuencias de la intervención norteamericana, se podría ver desde un punto de vista que fueron positivas, ya que se equilibró el presupuesto dominicano y disminuyó la deuda externa, aparte de que se retomó el crecimiento económico de la misma. Los Estados Unidos propiciaron la realización de importantes proyectos de infraestructura, como la creación de nuevas carreteras que unieron todas las regiones del país por primera vez en la historia. También crearon una Guardia Nacional, lo cual era una organización militar profesional como defensa del país. Y la pérdida de la soberanía fue una de las consecuencias más bien colaterales que no de todos los puntos de vista se podría ver así. La mayoría de los dominicanos, sin embargo, se resintieron por la pérdida de su soberanía a manos de los extranjeros, por lo cual crearon un movimiento guerrillero conocido como los gavilleros. Contó con el apoyo de la población de las provincias orientales de El Seibo y San Pedro de Macorís. Estos guerrilleros insurgentes que lucharon contra la ocupación de los Estados Unidos durante varios años, es decir, desde 1917 hasta 1921. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses estuvieron sosteniendo el orden durante ese periodo de insurrección. La retirada de las fuerzas de los Estados Unidos de la República Dominicana más bien fueron decisiones tomadas por los Estados Unidos que en sí por los opositores que había en la República Dominicana. Después de la Primera Guerra Mundial, la opinión pública en Estados Unidos comenzó a manifestarse en contra de la ocupación. Una de las primeras medidas del nuevo presidente estadounidense fue nombrar un nuevo gobernador, más favorable a la retirada militar de la República Caribeña. Escogió también un nuevo responsable de las aduanas dominicanas porque su objetivo era mantener equilibrada la economía dominicana antes de retirarse. Entonces, ¿cómo quedó el país luego de que Estados Unidos se retiró? A pesar de la retirada de las tropas de ocupación, se mantuvo la preocupación respecto a la recaudación y uso de ingresos aduaneros del país. Para solucionar este problema, representantes de Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana se reunieron en una convención y firmaron un tratado el 27 de diciembre de 1924, mediante el cual se cedió a Estados Unidos el control sobre los ingresos aduaneros del país. Este tratado fue motivo de un largo resentimiento entre Estados Unidos y el pueblo dominicano, hasta que en 1944 el Tratado Trujillo-Hull derogó el anterior y los ingresos aduaneros del país volvieron de nuevo a ser administrados por el gobierno dominicano. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido y aprendido. Muchas gracias.